que se han... Bien, otra forma de caracterizar es a través de puntos fijos. Los puntos fijos, digamos, es un enfoque, digamos, a esta altura clásico, mostrado por Kripke, para la noción de groundness, es decir, de cómo derivar el valor de verdad de unas oraciones a partir de otras, y determinar que en última instancia hay algunas que tienen el valor de verdad a partir de las cuales se les puede asignar el valor a las demás. Entonces, esto consiste básicamente en comenzar, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a comenzar por los sumideros, asignándoles un valor de verdad a los sumideros, es decir, aquellas oraciones que no refieren a ninguna otra, y luego vamos a ir asignándole valor de verdad a todas las demás en base a esa. Entonces vamos a construir un operador que en base a justamente a un conjunto que lo vamos a llamar una ground base es un par que nos colecta, por un lado, todas las oraciones sumideros que sean verdaderas, y por otro lado todas las que sean falsas, y no vamos a considerar no vamos a considerar que estos conjuntos tienen una intersección no vacía, ¿no es cierto? Es decir, o todo sumidero o bien es verdadero o bien es falso, pero no ambas cosas. Y el operador lo que va a hacer es, en base a un par como este, nos va a devolver todas las nuevas oraciones que vayan obteniendo su valor de verdad, en base a estas restricciones. Es decir, si comenzamos por una ground base, lo que vamos a hacer es tomar del conjunto de las positivas, digamos, de las verdaderas, vamos a tomar aquellas que hacen referencia a esas como falsas, y las vamos a ir poniendo del lado de las falsas, y al revés, vamos a ver cuáles tenemos dentro del conjunto de las falsas, vamos a considerar todas aquellas que dicen que esas son falsas, y las vamos a poner dentro del conjunto de las verdaderas. Bien. Así vamos a poder obtener un punto fijo, comenzando a partir de una ground base y aplicando el operador iterativamente, vamos a llegar en algún momento a un punto fijo que va a ser el menor. Bien, una vez que tenemos, bueno, aquí hay dos ejemplos que dejo para que detengan en la presentación y los estudien. Pero llegamos a hablar a la noción de grounded. Vamos a poder decir que un sistema es grounded si finalmente podemos tener un punto fijo donde todas las oraciones pueden estar clasificadas entre esos conjuntos. Obviamente puede haber algunas que no queden clasificadas dentro de los dos conjuntos, pero si tenemos una ground base, entonces ese punto fijo lo vamos a tener seguramente, y nos va a agrupar a esas oraciones. Decimos que es relativamente grounded si el punto fijo lo obtenemos para algunas ground bases, pero no para todas. Entonces, la noción es esta, la vamos a dividir en relativamente grounded a un sistema, o grounded a secas, es decir, relativamente grounded si a cada oración se le puede asignar un valor de verdad con respecto a alguna ground base, y en otro caso, si se le puede aceptar a todas, se les puede asignar a todas, entonces tendremos un sistema grounded a secas. Los conglomerados, bueno, justamente nos permiten caracterizar los puntos fijos, o poner en correspondencia a los conglomerados con los puntos fijos, si consideramos aquellos puntos fijos que son completos y consistentes, en el sentido de que vamos a tener una partición de todas las oraciones del sistema en verdaderas o falsas, y eso querrá decir que es completo, y será consistente si no tenemos ninguna oración que sea a la vez verdadera y falsa. Entonces vamos a tener un conglomerado solo si tenemos un punto fijo con esas características. Bien, aquí dejo otro ejemplo. Y luego tenemos sistemas no paradójicos, o
podrían ser paradójicos o no, pero donde tenemos contradicciones referenciales, esto quiere decir que hay algunas oraciones a las cuales se les puede asignar solamente el valor de verdad falso, además del valor indeterminado. Digamos, el valor indeterminado se le puede asignar a todas las oraciones en cualquier sistema. Pero siempre hay una manera que se puede maximizar las etiquetas T y F, digamos, de manera que algunas oraciones no se les puede asignar otra etiqueta que no sea F. Esas las llamaremos contradicciones referenciales. Lo definimos acá para el caso de sistemas no paradójicos, porque si tenemos paradoja, bueno, entonces no podemos tener un etiquetamiento clásico, entonces lo definimos para casos no paradójicos, pero se puede extender a casos donde hay paradojas parciales, como vamos a ver después. Entonces, del mismo modo podemos definir tautologías referenciales, que serán aquellas que solo reciben el valor verdadero, y tenemos la particularidad de que solo pueden existir tautologías referenciales si hay contradicciones referenciales. Y las tautologías referenciales eran justamente aquellas oraciones que hacen referencia a una contradicción referencial. Pero no podemos tener tautologías referenciales en este sistema sin contradicciones referenciales. Una particularidad. Bien, vamos a ver algunas condiciones que sean suficientes para que se den paradojas. Bueno, uno de los problemas conocidos es la transitividad. La transitividad está detrás tanto de las contradicciones referenciales como de las paradojas. Solo que para que se den paradojas necesitamos además cierta infinitud, que está dada por lo que llamamos una transitividad ilimitada. O sea, donde F es transitiva, pero además el grafo es serial, es decir, que no tiene ningún sumidero. Entonces todas las oraciones hacen referencia al menos una otra, y si además de eso tenemos que F es transitiva, entonces vamos a tener paradoja. Y esto es lo que ocurre en ambas paradojas, en la del diablo y en la del mentiroso. Otra fuente de paradojas es la existencia de ciclos de longitud impar en la relación F. Las condiciones son no cualquier ciclo de longitud impar lo produce, sino el hecho de que haya algunos ciclos de longitud impar, pero los nodos involucrados no deben disparar más de una flecha, deben disparar exactamente una flecha. Si disparan más de una flecha, puede no darse paradoja. Entonces, esa es una condición que podemos identificar y que podemos definir de acuerdo a la teoría de grafos. Bien, aquí tenemos ejemplos donde en el primer caso tenemos una paradoja, es decir, la única flecha del ciclo apunta hacia ahí, no sale ninguna flecha de hacia fuera, en cambio, entonces ahí tenemos paradoja, en cambio en esta de abajo no. Ya, tenemos otros ejemplos. Y bien, en definitiva lo que tenemos es sistemas paradójicos que pueden tener tanto la transitividad ilimitada como ciclos de longitud impar, digamos, son los sistemas impares, lo llamamos así, y lo que vemos es que mientras la paradoja del mentiroso tiene las dos dificultades, digamos, es tanto transitivo ilimitado como ciclo de longitud impar. En el caso de diablo no tenemos ciclo de longitud impar, pero sí tenemos transitividad ilimitada. Bien. Luego podemos focalizar las paradojas en algunos sistemas sin que, digamos, contamine a todo el resto del sistema. Es decir, podemos aislar algunas oraciones que son las que generan el problema y dejar el resto del sistema sin paradojas. Bueno, esto lo logramos a través de una versión local de la noción de conglomerado, que lo que hace es, en la noción de conglomerado, cambiar la condición de absorción, restringiéndola a todos aquellos nodos que no sean sumideros y que apuntan hacia el conjunto, digamos, y que apuntan hacia adentro. Es decir, lo que no pedimos una absorción generalizada, sino
que absorba solamente los nodos a los cuales apunta. Entonces, con eso obtenemos sistemas donde la paradoja puede ser aislada, como por ejemplo acá, en este ejemplo, el nodo E, que es el paradójico, y podemos tener distintos conglomerados locales. A diferencia de la noción de conglomerado, la ventaja que tiene la noción de conglomerado local es que es bien definida para todo sistema, es decir, como el conjunto vacío es siempre un conglomerado local, entonces siempre en todo sistema vamos a tener al menos un conglomerado local. Bien, entonces finalmente podemos llegar a estas conclusiones donde podemos hacer una conexión entre las distintas nociones. Tenemos que para todo conjunto de oraciones, A se cumplen, estas tres afirmaciones son equivalentes. Tenemos que, por un lado, A es un conglomerado maximal local, maximal con respecto a inclusión conjuntista. Eso es equivalente a que exista al menos un etiquetamiento que maximiza la etiqueta T o la etiqueta F indistintamente, y todas las oraciones de ese conjunto son etiquetadas con esa etiqueta, y esto a su vez es equivalente a decir que tenemos un punto fijo del operador phi consistente y maximal con respecto a un ordenamiento que se basa también en subconjuntos de tanto la parte de oraciones verdaderas como la parte del conjunto de oraciones falsas, se ordenan de acuerdo a la inclusión conjuntista, y eso es lo que expresa esta relación. Entonces, si es consistente y maximal, si es consistentemente maximal o maximalmente consistente, entonces este punto fijo formado por A y todo lo que queda fuera de A, digamos, bueno, eso es equivalente a que A sean todas etiquetadas como verdadero y que A su vez sea un conglomerado local. Bien, entonces, en definitiva, hemos usado herramientas de teoría de grafos para representar la referencia de la falsedad entre sentencias, entre oraciones, y esto nos permitió estudiar algunas semánticas algunas paradojas semánticas, como las de diablo y la del mentiroso, y hemos visto dos fuentes o dos orígenes comunes de las paradojas que identificamos como transitividad ilimitada y sistemas impares o de ciclos de longitud impar restringido a nodos que disparan una sola flecha. Y estas condiciones nos ayudaron a relacionar estas dos importantes paradojas y mostrar a su vez sus diferencias. Bien, la noción de conglomerado permitió identificar ambas condiciones, y la noción de conglomerado local nos permitió aislar paradojas en algunos sistemas, dejando por otro lado las oraciones que no presentan problemas, y a su vez nos da como ventaja respecto de la noción de conglomerado el hecho de que sea bien definido para todo sistema. Muy bien, aquí dejo alguna bibliografía elemental. Y bueno, muchas gracias.